Hemos estado hablando de Ana, hemos hablado de lo que estaba ocurriendo con Elí. Hablamos el primer mensaje que hablamos en esos capítulos, 3 capítulos. Hablábamos de cuando nosotros perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hablábamos en esa ocasión donde el Señor había estado hablando a Samuel, pero Elí, el sacerdote, no tenía la capacidad de reconocer la voz de Dios. Después, en el segundo tema que vimos, hablábamos de Ana y hablábamos de cómo nosotros podemos solucionar o podemos resolver o podemos sanar un corazón amargado. Hablábamos de eso. ¿Cómo podemos nosotros resolver un corazón amargado? Pero hoy hablaremos de la impiedad. Siempre que nosotros oímos de la impiedad, nosotros hablamos de pecado. Escuche bien lo que voy a decir. El pecado es algo circunstancial y que ocurre a veces dándonos cuenta o no dándonos cuenta. Hay ocasiones que por inercia o por una reacción nosotros pecamos. Por ejemplo, voy a preguntarles aquí, ¿cuántos de aquí se enojan? Todos se enojan. No vamos a contar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes se enojan pensando enojarse? ¿No? Ahora, ¿cuántos de ustedes mienten? No les presten dinero a esos, ¿ok? Mienten, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces mentimos sin darnos cuenta. ¿Dónde andabas ayer? En mi casa. Y no estábamos en nuestra casa, andábamos en otra parte. Mentimos. Pero ¿cuántas veces mentimos deliberadamente? Mire, una de las mentiras más comunes es cuando usted recibe una llamada telefónica, ¿sí? Y entonces contesta a su hijo y entonces dice, ¿está tu mamá o está tu papá? Y papá y mamá dicen, ¿me entendió? ¿No entendió? Dile que no estoy. Y entonces el niño se queda viendo y dice mi mamá que no está. Ok, ¿cuál es la diferencia entre esa mentira que usted no buscaba y esa mentira que usted ha pensado? La mentira primera es pecado, la segunda es impiedad, es iniquidad. La iniquidad es cuando nosotros pecamos a sabiendas. Cuando tenemos el conocimiento y a sabiendas de ese conocimiento, nosotros continuamos desobedeciendo al Señor. El primer pecado, con conocimiento se va ayudando a resolverlo. La impiedad, a ver, se me ponen unos de qué lado, uno de qué lado. Cristian, ponte acá. Thank you, sir. Bríncate para allá. Bríncate para allá. Ok, perfecto, gracias. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de impiedad, estamos hablando de un pecado deliberado. Deliberado. Hablábamos el día de ayer en la reunión de matrimonios y decíamos que la palabra divorcio no debería existir en el ámbito cristiano. Y muchas veces cristianos están usando ese término. Pues si no lo hacemos nos divorciamos. O sea, eso es pecado delante del Señor. Y cuando usted ya está pensándolo, ese es pecado deliberado. Y eso ya se transforma en una iniquidad, se transforma en una impiedad. Ahora, ¿por qué estamos tocando ese tema? Primero de Samuel, en el versículo número 3, introduce al tema a dos personajes que son hijos del sumo sacerdote y que serían los que se encargaban de ofrecer los holocaustos, se encargaban de ofrecer los sacrificios. La ley levítica tenía una ordenanza. Si usted lee en el libro de Levítico, usted va a encontrar una ordenanza que era para los sacerdotes. La tribu de Leví era una tribu que no se le había dado una heredad o un terreno geográfico
como se le daba a todos los demás, a las demás tribus. La tribu de Leví tenía que recibir, ellos residían alrededor de donde se ubicaba el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión, de adoración del pueblo de Israel. El tabernáculo se componía, era un templo movible, era un templo portátil. Estaba compuesto de postes y estaba hecho de pieles de animales. Tenía toda una artesanía desarrollada y se componía de dos partes. Era el lugar santísimo y era el lugar santo. El lugar santísimo era el lugar donde se encontraban el arca del testimonio, era donde se encontraba los 7 candeleros, era el lugar donde se encontraba la presencia misma de Dios. Y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a ese lugar, eso lo podía hacer una vez al año y siempre y cuando se hubiese santificado. Una característica de ello era que esta persona, cuando se introducía al lugar santísimo para ofrecer el holocausto, para ofrecer el incienso y la adoración al Señor y que se manifestase la presencia de Dios, él entraba con una soga atada a la cintura. Y en esa soga tenía que llegar hasta fuera del tabernáculo. El sumo sacerdote llevaba en su frente una diadema que decía santidad a Jehová. De tal manera que cuando él iba a aquel lugar, él tenía que haber pasado por el lavacro, él tenía que haber ofrecido su holocausto, él tenía que haberse presentado delante del Señor y recibir el perdón de cualquiera de sus pecados, y entonces iba a ministrar, entonces iba a ofrecer el incienso en el lugar santísimo e iba a invocar la presencia de Jehová. Cuando el sumo sacerdote no era digno, no estaba limpio, el Señor le mataba en el lugar santísimo. Por eso llevaba una soga en la cintura y llevaba unas campanillas en el vestido. Esas campanillas, él mientras estaba caminando, sonaban. Para que mejor me lo entienda, quizás usted no pueda entenderlo, pero ¿cuántos tuvieron un becerro alguna vez? Y le ponían ¿verdad? Y entonces, oye, no se oye el becerro. ¿Dónde anda? Y dice, bueno, estas campanillas eran la manera como se escuchaba. Cuando dejaban de escucharse, le daban un tirocito a la cuerda y ya no se movía, entonces ya lo sacaban, había muerto. Porque él había cometido pecado de iniquidad. Porque él sabía que no podía presentarse delante del Señor de una manera inadecuada, no santificada. El lugar santo era el lugar donde normalmente los sacerdotes ofrecían el sacrificio, el holocausto. Normalmente los cuernos del altar estaban fuera del lugar santo. Ahí se ofrecía el holocausto y antes de entrar estaba el lavacro, donde podían entrar después en el templo. Así estaba conformado el tabernáculo. Pero había una ley también que se daba. Los levitas recibían de cada una de las tribus una porción que era necesaria para la subsistencia de los levitas. Ellos recibían de parte de las tribus, de las 11 tribus, recibían el diezmo y recibían las proporciones. Se les daba en animales, se les daba en granos, se les daba en telas, se les daba en producto. Recuerde que antiguamente no había el uso normal de dinero, era el tiempo del trueque. ¿Cuántos alguna vez experimentaron trueque por allá en México? ¿Verdad? Es muy común, ¿verdad? De repente, yo sembré frijol, tú sembraste maíz, dame 5 bultos de maíz, yo te doy un bulto de frijol porque es más caro el bulto de frijol, y de esa manera eso era el trueque. De repente, oye, no tengo maíz, pero tengo un cochinito, y no el cochinito que se quiebra, sino un cerdo, tengo un marrano, te lo puedo cambiar, y de esa manera había la permuta o había el cambio. De repente algunos empiezan a criticar esta situación de que era un diezmo de granos y de carne, porque no había realmente el dinero. Los fenicios son los que empiezan a utilizar más adelante el dinero como tal. Pero bueno, esto no es una clase de finanzas.
Lo que estamos tratando de explicar era que los levitas vivían de la aportación que hacían todos y cada uno de los demás miembros del pueblo de Israel. Pero había un requisito. Había un requisito. Primeramente tenía que venirse y ofrecerse el sacrificio, ofrecerse el holocausto, y después de ofrecido el holocausto, la porción de carne que quedaba se le permitía al sacerdote disfrutar de ella. Entonces él podía llevar para que comieran él y su familia. Pero los sacerdotes tenían que guardarse en santidad. En este tiempo, en el tiempo de Samuel, estamos hablando del inicio del tiempo de los jueces también. Recuerden que estamos hablando de Samuel y vamos a recordar un poquito. Estamos hablando de la última fase de la teocracia. ¿Qué libros de la Biblia tratan con la teocracia? A ver quién me ayuda. ¿Qué libros de la Biblia tratan con la teocracia? ¿Qué es la teocracia? ¿Qué es la teocracia? Es el gobierno ¿de quién? De Dios. Teocracia, gobierno divino. Dios estaba gobernando. Dios estaba gobernando a través de Moisés. Dios estaba gobernando a través de Josué. Dios estaba gobernando a través de los profetas y también de jueces más adelante. A este periodo se le llama la teocracia. Después vendría en Samuel la transición de la teocracia a la monarquía. Pero estamos ahora en la teocracia. En este momento los sacerdotes son considerados no solamente los que traen el sacrificio, sino los jueces del pueblo de Dios. Entonces, le estoy haciendo toda esta información para que podamos entender qué está pasando en 1 Samuel capítulo 1. Ahora dice el capítulo número 1 de esta manera, en el versículo número 3, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, o Fines, sacerdotes de Jehová. Ahora, en la economía anterior, porque muchos hacen una confusión entre la economía espiritual del Antiguo Testamento y la economía espiritual del Nuevo Testamento. Antiguamente se designaba un lugar determinado para la adoración a Dios. De tal manera que el tabernáculo o el arca del pacto eran el sinónimo de la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la gente tenía que ir a un sacerdote y tenía que ir a un templo y tenía que llevar un sacrificio para de esa manera poder adorar a Dios. Esa no es la economía del Nuevo Testamento. Ponga atención. La economía en el Nuevo Testamento, ahora usted no necesita de un lugar específico. Porque ahora el templo del Espíritu Santo es usted. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19 de 1 Corintios, dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. En la prédica del apóstol San Pablo a los griegos en el Areópago en Hechos 17, encontramos que él dice, Dios no habita ahora en templos hechos por manos humanas. Ahora la habitación de Dios somos la iglesia, somos cada creyente, cada persona que se ha arrepentido y ha puesto su confianza en el Señor. Segundo, ya no necesitamos de un sacerdocio, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Primera en Apocalipsis capítulo 1 verso 10, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa. Nosotros ahora somos los sacerdotes. Ahora nosotros no necesitamos intercesores. Los pastores no somos intercesores. Los pastores somos entrenadores del pueblo de Dios. Los pastores no tenemos un gramo más de acercamiento al Señor que la iglesia.
Estamos en el mismo nivel, tenemos un rol diferente, un rol de respeto, un rol especial, pero en cuanto a la cercanía con el Señor, tenemos los mismos derechos y privilegios cada miembro de la iglesia. ¿Queda claro eso? En Efesios capítulo 4, el versículo 11, dice que los pastores hemos sido llamados para enseñar a la iglesia y que la iglesia haga el trabajo. Es Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la economía del Nuevo Testamento. Ahora usted tiene que acudir a Jesucristo. No tiene que traer un sacrificio, no tiene que traer un cordero. Ahora usted ha acudido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese ha sido su máximo sacrificio, y ese sacrificio se hizo una vez y para siempre, según Hebreos capítulo 10. Entonces no es algo que está haciéndose continuamente, como se dice por ahí en la Eucaristía o como se dice en alguna denominación. O sea, Jesús no está siendo sacrificado vez tras vez. Él lo hizo una vez y para siempre, y con ese sacrificio hizo perfectos a los santificados, dice la palabra de Dios. Lean Hebreos 10, ahí pueden estudiar ese tema. Entonces, esa es la economía del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento necesitaban de un lugar, de un sacerdocio y de un sacrificio. Los creyentes ya no necesitamos de un lugar, ni de un sacerdocio especial, ni de un sacrificio, porque eso ya lo realizó Jesús. Y ahora nosotros no necesitamos intercesores. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a orar unos por otros? Dice que debemos ponernos de acuerdo y que debemos de orar unos por otros. Pero no significa que unos tienen más poder que otros. Amén. De repente estamos escuchando muchas doctrinas extrañas en este tiempo. De alguna manera nos favorece a los pastores. Pero yo quiero ser honesto, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? O sea, la Biblia dice que usted y yo tenemos el mismo acceso al Padre. ¿Amén? Bien, eso está ocurriendo. ¿Y los sacerdotes quiénes eran? Ofni y Fines. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Elí. Pero en ese tiempo, hermanos, el sacerdocio estaba corrompido. La santidad brillaba por su ausencia. Vamos a ver qué pasaba. En el capítulo número 1, en el versículo número 3, se nos menciona quiénes eran ellos. Pero si usted va conmigo hasta el capítulo número 2, vamos a encontrar un detalle interesante. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12, ¿lo tiene? ¿Qué palabra encontramos en ese versículo que fue con lo que iniciamos nuestra prédica esta noche? Impíos. Impíos. Dice el versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, y mire esto, y no tenían conocimiento de Jehová. Estamos viendo el seminario, en este momento tenemos un seminario para líderes, y la primera clase que estamos viendo es el fundamento del líder. El fundamento del líder es el conocimiento del Dios a quien sirve. Si usted como un servidor, usted no tiene claro quién es el Dios a quien usted sirve. Por cierto, todavía pueden entrar, todavía pueden llegar el martes a las 7, pueden llegar a ese seminario. Es de las 7 a las 9 de la noche. No importa si usted no tiene un cargo de líder, no tiene un cargo de servidor, no importa eso. Si algún día lo tiene, ya va a estar preparado para ese propósito. Amén. Y estamos diciendo que el líder, el servidor, necesita entender a quién está sirviendo. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención de los hijos de Elí. Dice que eran impíos. Dicen que eran impíos. Eran personas que no les importaba, en lo más mínimo, lo que Dios pensaba. Cuando usted sabe lo que Dios quiere y usted hace lo que a usted le pega la gana, usted está actuando con impiedad. ¿Queda claro eso? Porque la impiedad es eso. Ustedes quieren irse allá, ¿verdad? Bueno, váyase bien.
allá. Entiéndanlo, son niños. Nomás lo que hacemos es ajustarlos un poquito. Nada más. No se preocupe si son tremendos. El Señor los compone, no se preocupe. ¿Sí? Amén. Normalmente todos los niños de hasta 10 años son acá en el frente, normalmente, pero estamos dándole quebrada a algunos, a nuestros visitantes les estamos dando quebrada ahorita, ¿no? ¿Sí? Normalmente todos los niños están aquí enfrente, aquí los tengo enfrente, aquí los tengo a pie de, ¿cómo dice? A golpe de piedra, ¿no? Cuando estamos hablando, aquí hay dos cosas, estamos hablando de impiedad. La impiedad, cuando usted sabe la voluntad de Dios y usted no la hace y hace lo contrario, usted está actuando con impiedad. ¿Ya quedó claro eso? ¿Sí? Ahora, pero hay algo más que me llama la atención. ¿Cómo es esto de que no tenían conocimiento de Jehová? Eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Jehová. Hemos estado teniendo un seminario la semana pasada y hablábamos, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Vamos a hacer un pequeño examen a las esposas. No volteen a ver a sus esposos, por favor. No volteen a verlos. Dígame, hermana, ¿de qué color son los ojos de su esposo? Ya metimos en bronca varios, ¿no? ¿Sí o no? Ya no te lo voy a preguntar a los varones. No, si tonto no soy. ¿Por qué? A ver, hermana Elizabeth. Ya la hermana Elizabeth ya está reclamando la hermana Elizabeth. Es solo un ejemplo, mi hermana. ¿Sí? A ver, varones. Va los varones. ¿Cuál es la flor favorita de su esposa? El que dijo todas no sabe cuál es. ¿Ya quién fue? Chismoso este. Fíjese bien, estamos hablando de conocer y saber. Son dos cosas diferentes. Les decía el martes hablábamos que la palabra conocer en la Biblia se habla de intimidad. Por ejemplo, en Génesis encontramos conocer, conoció a Adán a su mujer y concibió. La palabra conocer habla de intimidad. Cuando estamos hablando de conocer es tener una intimidad con Dios, es estar caminando con Él. En tu experiencia con Dios llegas a conocerle, a saber quién es Él. Muchos de nosotros no conocemos a Dios, por eso vivimos vidas muy lejos del estándar de Dios, porque no le conocemos. Tenemos la idea de lo que es la religión, pero no conocemos a Dios en la magnitud de su santidad. Mire, ahí le voy. ¿Cuántos creen que Dios es omnisciente? Levante la mano. ¿Cuántos creen? Ok, ¿por qué peca a escondidas? A ver, ¿por qué peca a escondidas? ¿Por qué estaban estos en oscurito el viernes? Ahora se declara amnésica. Ok, no tenemos problema, o sea, con eso. ¿Por qué hacemos el pecado a escondidas? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos a Dios. Porque si conociéramos a Dios no lo haríamos, porque Él está ahí. No solamente sabe, sino que está allí, porque la otra capacidad que tiene el Dios a quien servimos es que es omnipresente, está en todas partes. Mira, ya decimos, nadie me vio. Digo, no, nadie, nomás Dios, casi nadie, nomás Dios.
¿Cuántos de nosotros tenemos problemas y estamos estresados y un estado de ansiedad en vez de llevar las cosas al Señor? Porque no conocemos a Dios como el omnipotente. O sea, sabemos que es omnipotente, pero pensamos, es omnipotente, pero a mí no me puede ayudar. O sea, tenemos una experiencia de un conocimiento empírico, pero no práctico de lo que es Dios. Hablamos hoy en la mañana, cuando tú tienes un conocimiento práctico de quién es Dios, no importa en qué circunstancia estés, tú puedes gozarte en el Señor. Puedes regocijarte en Él y saber que Dios tiene un plan perfecto en eso. Pero cuando no conocemos a Dios, estamos en ese estado de estrés, estamos en esa vida oculta de pecado, estamos en esa soledad. De repente alguien me decía, pastor, es que yo me siento solo. Le digo, mira, brother, yo jamás me siento solo. Hay una canción que cantaba nuestro hermano Eliezer hace algunos años, estamos hablando de poquitos, ¿no? 30 años atrás. Hay coyotes aquí, ¿verdad? Sí. Míralo, ¿eh? Y es el seriecito, imagínate cómo están los demás. Ok. Hay una canción que yo la canté cuando me casé. La canté con el grupo donde estábamos cuando me casé. ¿También nuestra hermana? Mire que usted está en la tacha que no fue a la reunión de matrimonios. No le busque más. Y decía, no debo sentirme solo y triste en el camino que Cristo me ha marcado para caminar. Él ha prometido estar conmigo todos los días, la Biblia lo dice, es fiel a su palabra y lo cumplirá. Yo soy hijo único. Mi padre me echó de la casa cuando yo entregué mi vida a Jesucristo. Mi madre murió cuando tenía 4 meses, 10 días nacido. Mi abuela me recogió. Yo no tuve hermanos. Yo generé una conducta hostil, entonces me hice un hombre aislado. Pero sabe una cosa, desde que conocí a Cristo nunca me he sentido solo. Desde ese día jamás me he sentido solo. Hemos pasado por los pasajes más oscuros de nuestra vida, hemos sabido que Dios ha ido con nosotros. Cuando tú conoces al Señor, no hay tiempo para la soledad. Tú no puedes estar solo jamás, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y él dice, ¿cómo es posible que pueda estar? A veces algunos no entienden esto. Una ocasión el pastor fue con un hermano y dijo, ¿por qué no va a la iglesia, pastor? Es que aquí roban mucho, pastor. Con hombre, usted confía en el Señor va a cuidar su casa, vaya al templo, llega al templo, se sienta allá atrás, y entonces el hermano, el Señor está aquí, se levanta el hermano y sale para afuera. Y al siguiente día va el hermano, ¿por qué se vino? Dijo, pues hermano, pues usted dijo que el Señor estaba allá en la iglesia y la casa estaba sola, pues me regresé. Ese hombre no conocía de la omnipresencia de Dios. Está conmigo ahorita y está cuidando a mis 2 hijas en Dallas y está cuidando a mi hija, mi nuera y mi nieto en Bernie, Texas. Está cuidando a mis hermanos en la Sierra de Guerrero, que también son mi preocupación. Él tiene poder y puedo descansar en eso. El problema es que a veces nada más sabemos de Dios, pero no tenemos conocimiento de Dios. Es lo que pasaba con él y Finés. Es lo que pasaba con ellos. Por eso no tenían respeto por los mandamientos de Dios. Porque el Levítico decía que la carne se iba a ofrecer hasta después del holocausto y entonces ellos podrían tomar. Pero a ellos no les importaba eso, porque no conocían a Dios. No, vamos a ver esta práctica. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote. Este era pariente de Tamés. Dice, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
Y la ley decía que hasta que no se ofrecía el sacrificio. Pero al levita, Elí y Fines, no les importaba lo que Dios decía. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, que era lo que marcaba la ley, y después tome tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, o de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Y mire cómo era el decreto de Dios en cuanto a esto, en el versículo número 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por eso la Biblia dice no tenían conocimiento, sabían, pero no tenían conocimiento de Dios, conocían la ley, pero no les importaba. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros? Porque Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que no son la voluntad de Dios y las estamos practicando? ¿Cuánto lenguaje obsceno estamos utilizando? Aun cuando dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas veces gastamos tanto tiempo en chismorrear y en dañar y en lastimar? Cuando sabemos que la Biblia dice, no murmuraréis. ¿Cuántos pleitos en los matrimonios? ¿Cuántas situaciones se están dando en las relaciones interpersonales porque no estamos obedeciendo lo que el Señor quiere? ¿Cuántos testimonios quebrados por hermanos tranzas que prometen y no cumplen? Un amigo de Reynosa tenía un negocio y me dijo, tengo que hacer unos terminados de caoba, dame un maestro carpintero que me ayude. Y le digo, mira, yo tengo un hermano. No, hermanos no. ¿Cómo que hermanos no? No. Ya me han venido dos y se fueron con la lana y no me hicieron nada. Hermanos. Dijo, espérate. Yo no sé de quién eran hermanos, pero este que va es mi hermano y yo te pongo las dos manos por él. Dijo, bueno, si tú lo respaldas, tú respondes por él, que venga. Era Héctor Delgado, ¿no, hermana Gris? Era Héctor Delgado. Hablé con Héctor, le dije, Héctor, te voy a encargar aquí. Quiero que vayas y quiero que des un buen testimonio. Así es que hazlo justo y hazlo para el Señor. Todos aquellos que han estado bajo el ministerio saben que cuando vamos a hacer trabajo para otros, lo vamos a hacer como si fuera para el Señor. Y vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo en lo justo. Porque eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Amén. Y siempre va a haber bendición. Entonces fue, lo hizo y después me habló, dijo, qué buen trabajo me hicieron. Dije, ya ves, no puedes tirar la niña con la bañera con el niño adentro. O sea, tú no puedes decir que todos son. O sea, no todos los hermanos son tranzas. Pero a veces, y esto quiero que piensen ustedes, cada vez que usted hace una cosa incorrecta, no solamente lo está haciendo usted, también me está llevando a mí y está llevando a todos los demás. Aplíquela aquí. Amén. Porque si uno se duele, todos nos dolemos. Si uno goza, todos gozamos. El otro día le hablé con Rodrigo. ¿Sí? Le dije, Rodrigo, ¿cómo te llamas? Digo, Rodrigo. Le dije, o cambias de conducta o cambias de nombre. Ya fue a la corte. Está dormido, no sabe ahorita. El versículo 17, no, iba a la corte para cambiarse el nombre, hermano. Ese es sinvergüenza, ¿no? Ese necesitan llevar, ahora sí va a querer irse. ¿Te vas a vivir conmigo? ¿Te vas a vivir conmigo? Ahora sí. Ok, ahora tengo medio acre ahí para que cortes el zacate, papá. Versículo 17 dice, era pues grande, note lo que dice, era muy grande el pecado delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Ahora, vamos a seguir un poquito adelante. En el versículo 22 nos da otro detalle que tenían los hijos de Elí. Versículo número 22, ¿lo tiene? Dice, pero Elí era muy viejo. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno, después voy a preguntarle al Señor cuando llegue a los 70. Dice, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y mire esto es terrible. No solamente menospreciaban las ofrendas de Jehová, no solamente eran violentos, no solamente robaban literalmente los sacrificios del Señor, sino que aparte eran inmorales. Inmorales. En el versículo número 22 dice, y sus hijos, dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos depravados. Y eran sacerdotes. Ya leímos esa historia que hacía Elí, versículo número 23. Elí les dijo, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. A él le importaba la fama. ¿Sabe qué tenía que haber hecho Elí? No, tenía que haber agarrado a sus dos hijos, llevarlos al juez y decirle, estos dos son impíos, contumaces, rebeldes, aquí están. Y ya llevaba 2 piedras en la mano. Eso marcaba la ley. Así se corregían los problemas en los tiempos bíblicos. La ley mosaica decía que si había un muchacho que fuera obcecado, que fuera violento, que fuera rebelde, que fuera contumaz, dice que los padres lo llevaban ante el juez, lo ponían de rodillas frente a él y el juez decretaba muerte, y los primeros que lanzaban las piedras eran los padres. Ay, se iba a traumar. No iba a tener chance de traumarse, lo iban a matar. Así es que no se quejen cuando le dan unos fajazos. Mejor compónganse. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y no había 911. Y tampoco, quiero avisarles a todos los papás, tampoco hay 911 aquí. Escuche bien, quiero explicar esto. ¿Ok? ¿Cuántos tenemos hijos adolescentes o hijos pequeños? Y tenemos miedo de darles unos fajazos porque hay child abuse. No, ahí le voy, ahí le va esta noticia. De la cintura para abajo, con objeto no contundente. Dicen los chavitos del hermano, papá, nos cambiamos de iglesia, no sé a dónde vinimos. Contundente, duro. O sea, no se puede con el bate. Yo sé que tiene unas ganas inmensas de romperle las rodillas, pero no se puede. Con el bate no se puede. Hermanas, lo siento, pero la chancla veloz tampoco se puede. No, que hermano, usted le pone leche a este zapato y sale chocolate, hermana, ¿qué pasa? ¿Se acuerda de la chancla veloz, no? Nuestras mamás era chancla veloz. ¿Qué? Oye, qué tino, palo. Okay. ¿Cuál trompudo? Ay. ¿Sí? O sea, ¿mande? La chancla, sí, pero que no tenga tacón, hermana, porque entonces sí la meten al bote. No, con el zapato de aguja menos, hermana, no. Es punzo cortante. Ok, escuche bien. Con objeto no contundente. ¿Qué cosa? Para que lo entiendan. Vara, la Biblia habla de vara y la Biblia habla de azotes. Mire qué interesante. La Biblia dice, corrígelo con vara y no morirá. Y los azotes son para la espalda del necio. Los azotes no rompen hueso. Las varas tampoco. Si usted le da de la cintura para abajo, no es abuso infantil. Si usted le da una cachetada, un puñetazo en la cara, prepárese para recibir cargos en la corte, no del niño, sino del Servicio de Protección a los Niños, y con eso ya se metió en broncas serias.
Ok, pero que no les vendan a vender sus hijos el chiste de que le llamo al 911 y ya ellos me van a defender. Mire, si usted le dio 3 nalgadas a su hijo porque se portó mal y él agarra el teléfono y le habla al policía, va a venir el policía y el policía le va a preguntar qué pasó. Le pegué. ¿Dónde le pegó? En las nalgas, en las piernas, en los chamorros. ¿Con qué le pegó? Con un cinto, con una vara. ¿Cuántos les dio? 3. Bueno, dele otros 3 para que no me ande llamando. ¿Entendieron? ¿Qué? ¿Entendieron? ¿Entendiste tú? A veces, es que el niño no quiere ir a la escuela, pastor, ¿qué hago? Agárralo de una oreja y llévelo. Eso no se manda. Lléveselo danzando a pie. No sean como Elí. Hijos, escucho mala fama de ustedes. La ley era muy clara. Si hay un joven con Tomás y rebelde, llévalo. Ahora estos eran hombres. Estaban violentando la ley de Dios. Eran sacerdotes. Estaban trayendo mal nombre. Eran una vergüenza. Más adelante, Elí recibiría una tremenda sentencia por eso. Mire, por favor. Estamos en el capítulo número 2. Versículo 27, ¿lo tiene? Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Esto es lo que mencionaba el libro de Éxodo 28 y Levítico capítulo 7. Dice, ¿por qué habéis hollado, pisoteado, menospreciado? Es la palabra hollado. Que yo mandé, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir, ¿qué cosa? Tus ojos y llenar tu alma de ¿qué? Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. ¿Y sabe cuándo ocurrió esto? Cuando el pueblo de Israel perdió la arca de Bet-Semes. Y dice que en un día mataron a Eli a Ofni y Finés. Y cuando escuchó Elí la sentencia, dice que cayó hacia atrás, se desnucó y también se murió. Hermanos, servimos a un Dios vivo. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Demanda la santidad, demanda la obediencia, demanda el que nosotros aprendamos a conocerle y obedecerle. Si bien es cierto, ya no hay piedras que nos obliguen, ya no hay muerte que nos obligue, sí hay sentencia y sí hay consecuencias terribles cuando nuestro pecado nos alcance. El apóstol San Pablo, hablando de esto, dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No estamos jugando a la iglesita, no estamos jugando a la religión.
El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un modelo de vida. La iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. El mundo nos llama cristianos hoy en día por moda, pero antiguamente cuando el mundo miraba a una persona creyente, le decía cristiano por su forma de vida, por su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de comportarse. Hermanos, tenemos que retomar otra vez ese adjetivo, tenemos que retomar ese nombre en la realidad de lo que es, que cuando la gente voltea a vernos diga, ese es un hijo de Dios, ese es un cristiano, esa es una persona que conoce y que respeta al Dios que sirve. Es un hombre que conoce que Dios es omnipotente porque es poderoso para hacer todo en favor de él, que es omnipresente y está todo el tiempo con él, que es omnisciente porque sabe todo de él, pero que también es inmutable. Que es decir, que como fue antes y aborreció el pecado, sigue aborreciendo el pecado ahora. Y las cosas que antes enseñó son un reflejo de lo que podemos aprender el día de hoy. Mi pregunta en esta noche, mi hermano, yo sé que hemos pasado un buen tiempo y hemos reído y hemos disfrutado, pero viene el momento de las nueces duras. ¿Conoces a Dios o sabes de Dios? Tu vida da la respuesta. Tu forma de pensar da la respuesta. Tu forma de hablar da la respuesta. Tu forma de actuar da la respuesta. La forma como tú reaccionas revela el nivel de conocimiento que tú tienes de Dios. Mi pregunta en esta noche, ¿realmente conoces a Dios? ¿Cómo empieza el conocimiento de Dios? Primero empieza por reconocer que tú eres un pecador. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, es el primer paso que tú tienes que hacer. Reconocer que tú eres un pecador porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segunda verdad, por tu pecado no tienes derecho a la gloria de Dios. Yo sé que quieres ir a la gloria de Dios, todos queremos, pero tu pecado te impide. Tercero, el único que puede perdonar y limpiar tu pecado es Jesucristo. No es la religión, no son las buenas obras, es Jesucristo. Es el único que puede perdonarte, es el único que puede cambiarte, porque es el único que murió por ti y que resucitó. No hay nadie más. Por eso Pedro diría, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y número 4, Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda arrepentimiento. Muchas veces queremos que Dios nos salve en nuestros pecados. No, Señor. Arrepentimiento es darme cuenta que estoy haciendo cosas incorrectas y quiero cambiar. Deseo cambiar. Quiero ir en otra dirección. Es tan serio el arrepentimiento que el Señor Jesucristo en Lucas 13:5 dice, si no se arrepienten, todos perecerán. Y el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice, Dios no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pastor, ¿qué es arrepentimiento? No es remordimiento. Es detenerme, hacer un análisis de mi vida y decir, esta es la vida, no es la vida que yo quiero, estoy yendo, no es los resultados que yo quiero otra vida diferente, y entonces doy un giro y me vuelvo a Dios con todo mi corazón. Esto lo dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentimiento es renunciar a esa forma de vida. Y ahora puedo poner mi confianza en Jesús. La fe tiene dos variantes. Número 1, entiende que Dios existe. Pero en segundo lugar, confía en sus promesas. Y Él en sus promesas dice, todo lo que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo los haré descansar.
El que entra por mí entrará y hallará pastos y será salvo. Eso dice la Biblia, pero algo más, Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Y entonces yo creo en esa promesa. Una vez que yo me arrepentí y estoy dispuesto a cambiar, yo pongo ahora mi confianza en Jesús. Y le digo como el ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tu sacrificio es suficiente. Y Señor, yo te recibo en mi corazón esta noche. Eso es lo que tú necesitas hacer si no le has conocido. Si tú ya le has conocido como tu Salvador, ahora ve hacia adelante y conoce más de tu Dios como tu Señor. Según de Pedro capítulo 3 verso 18, él dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Usted no debe quedarse estático en un crecimiento, no se puede estancar usted, no puede quedarse por los siglos de los siglos en una estatura, a un nivel espiritual. Usted tiene que crecer cada día, crecer cada día, crecer cada día, crecer cada día, hasta que cumpla el propósito para el cual Dios lo llamó. Y quizás algunos de ustedes Dios les ha llamado al ministerio. Quizás algunos de ustedes les ha llamado a pastorear, quizás algunos de ustedes les ha llamado a ser misioneros. Hasta que no hayan cumplido ese objetivo, el Señor no va a parar. Y quizás sea la razón por la cual Dios está tratando y tratando y tratando y tratando con usted. Es tiempo de detenerse. Es tiempo de decir: Señor, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿Qué es lo que necesito, Señor, en mi vida? ¿Qué harás esta noche? Si no has conocido a Cristo, entrégate a Cristo esta noche. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás tú 100% seguro que si tú mueres hoy vas al cielo porque Cristo es tu Salvador, porque Cristo es tu Señor? Si tú puedes decir que sí a esa pregunta, tú eres una persona salva. Pero si tú no puedes decir que sí a esa pregunta, tú necesitas a Cristo. Entrégate al Señor, ríndele tu corazón. ¿Y qué de ti, mi hermano? Que tú te dices cristiano, que tú te dices un hijo de Dios. Tu vida lo está reflejando. Pues de pie oremos. Amado Señor, queremos